Hola, mi nombre es Ángel Altamirano, estudiante del Seminario Alianza Bíblico del Ecuador, y este es mi viaje que comparto hasta aquí. Yo nací en una provincia llamada Chimborazo. A los 5 años, tuve que venir a vivir a una ciudad donde actualmente vivo, en Quito. Mi adaptación aquí no fue fácil. Al principio tenía tanto temor de las personas y de muchas otras cosas, porque no podía comunicarme en el español. A medida que yo iba creciendo, me relacionaba con amistades del barrio. Eran otros tiempos, sin redes sociales, sin la tecnología, donde una cancha y una pelota de fútbol eran mis mejores aliados. Cerca de mi casa había una iglesia. Recuerdo que mis padres siempre me llevaban allá. Aunque yo había nacido en un hogar cristiano, no había aceptado a Dios aún en mi corazón. Y fue así que el tiempo pasaba rápido, los amigos se fueron, otros volvieron a los caminos del mundo. Y en mi preadolescencia caminaba con gran gozo a la iglesia. Cantaba, oraba, danzaba, participaba en muchas actividades. Pero aún no había aceptado a Dios en mi corazón. Y un día simplemente empecé a perder el deseo de aprender de las cosas de Dios. Faltaba con mucha frecuencia a la iglesia, a la reunión de jóvenes, a los cultos, y fue así que mi corazón se volvió tan frío en las cosas del Señor. Hace 9 años volví a ingresar por la misma puerta donde salí. Volví a mi iglesia. Y esta vez recuerdo haber ingresado con mucha vergüenza porque la gente me quedaba viendo. Pero acompañado venía de mi madre, y ese día yo acepté a Dios en mi corazón. Pero después de un tiempo nuevamente me alejé de Dios. Pero esta vez no solamente me alejé, sino que también empecé a practicar las mismas cosas que practicaba el mundo. Practicaba las mismas cosas que antes mis amigos practicaban. Empecé a vivir en el pecado. Empecé a consumir sustancias. Pero en ese momento sentí el apoyo de mi familia. Y recuerdo que me decían que vuelva a la casa de Dios, pero yo simplemente les ignoraba. En ese proceso tan duro para mí, siempre miraba a mi mamá de rodillas y escuchaba que oraba por mí, y fue así cuando un día me cansé de la vida que llevaba y decidí volver a mi iglesia, a mi casa, a mi lugar favorito. Pero esta vez ya no me encontré en la iglesia a los mismos hermanos, a los mismos jóvenes, porque algunos ya se habían ido de ese lugar. Algunos habían tomado la decisión de emigrar y otros simplemente se alejaron, así como yo. Hace 6 meses atrás yo estaba en mi jornada de trabajo y de pronto suena mi celular con una voz entrecortada de mi hermana donde decía: mamá ya no tiene vida. Y yo empecé a correr en dirección a mi casa. La encontré en el piso sin muchas esperanzas de vivir. Lo abracé y lo llevé de urgencia a un hospital. Y gracias a Dios pude estabilizarla, pero la mala noticia era que tenía que operarla de urgencia. Y digo mala porque en mi desesperación de llevar a una iglesia, le puse en una clínica y eso costaba mucho dinero. Tenían que operarla de urgencia, pero en ese momento no contaba con el dinero, pero sentía que Dios estaba conmigo. Y así fue cuando el día de la cirugía llegó. Y recuerdo que yo estaba de rodillas en la habitación donde estaba mi mamá. Le prometí a Dios que yo iba a vivir para Él, que le iba a servir a Él si mi madre salía bien de la cirugía. Y fue así que no pasó ni la hora programada, porque habían dicho que iban a demorarse 1 hora y media de la cirugía, pero salió en el menos tiempo. Y después, cuando mi madre empezó a reaccionar de la cirugía, me empezó a contar un gran testimonio. Mirándome a los ojos me decía:
Si tú nacías mujer, yo te iba a abandonar. Pero hoy me di cuenta que si es que yo te abandonaba, no estuvieras aquí conmigo. Yo empecé a sentirme triste, pero en el fondo le entendía, porque éramos muchos hermanos y yo era el último. Y de pronto mi mamá me comenta que cuando me estaba dando a luz a mí, se le apareció un señor con vestiduras blancas y que le había dicho: este cordero es muy distinto al resto de tus hijos. Cuida, porque después de él ya no podrás tener otro hijo. Y fue así donde entendí que a lo mejor tengo un llamado de parte de Dios y estoy aquí, superando mis adversidades y poniéndome a la voluntad de Dios